Gracias por continuar en nuestra sintonía. Una compleja situación económica es la que afronta el país. El gobierno debe diseñar políticas que sean sostenibles en el mediano y largo plazo, como lograr un crecimiento económico sostenido, ir a un mayor equilibrio fiscal que permita lograr una equidad y al mismo tiempo una mayor transparencia y control del gasto público. Vamos a analizar ese tema con el ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz. Gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Cómo está, Liz? Gracias por la invitación. Bueno, se le comienza a cortar el tiempo al gobierno, ¿no? Tiene ya que presentar este plan de desarrollo nacional en el que va incluido este plan económico con el presupuesto de este año. En octubre, noviembre, presupuesto para el 2022. El ministro habló incluso de un plan de inversiones también. ¿Qué expectativas tiene frente a esta tarea que tiene por delante el Ministerio de Finanzas y que, como digo, pues ya estamos a poco tiempo de conocerlo? Sí, la parte compleja es que hay ciertas medidas que van en contravía, digamos, ¿no? Entonces, por un lado quieres ajustar el gasto público y al mismo tiempo quieres que haya crecimiento económico. Son dos medidas que son opuestas. Porque uno dijera, si quiero aumentar el crecimiento económico, entonces gasta un poco más, baja un poco los impuestos. Pero esas van a complicar el déficit fiscal que ha venido acumulando más de 5.000 millones de dólares de déficit en los últimos 8 años anuales. Entonces, la única medida que el gobierno está adoptando hasta ahora adecuadamente en la dirección correcta de la reactivación es el plan de vacunación. Y es lógico, es obvio y es muy bueno que el gobierno lo haya enfocado allá y que lo esté sacando adelante exitosamente. Pero de ahí para adelante, luego de estos primeros 100 días de las 9 millones de vacunas para la población, viene lo complejo. ¿Cómo hacer para recortar el gasto público sin frenar un poco la economía? Hemos tenido el primer trimestre una caída casi de 6%, que era como esperado. El segundo trimestre quizás la economía crezca un 6%, por lo tanto se nivela el primer semestre del año. ¿Y qué pasará entonces para los otros 2 trimestres del año? Para que la economía crezca 3,5%, que era una expectativa, cada trimestre siguiente debería crecer 7%. Pero eso es un poco difícil para nuestra situación actual, pero pequeña, poca para una caída de casi 8% el año anterior. Por lo tanto, la situación adelante es difícil de manejar y el gobierno, por suerte, tiene un equipo adecuado para poder ir trabajando de mejor manera. La falta de crédito, ¿no? La liquidez que no se siente todavía en la economía. Ahora, pero se pudiera llegar a ese crecimiento que había proyectado incluso en cifras del Banco Central, decía que la economía iba a terminar con un crecimiento del 2,9% este año. Sí, yo creo que el gobierno debe estar haciendo esfuerzos para que la economía crezca entre 2 y 2,5, entre 3 y 3,5, es decir, en ese rango, ¿no? De entre 2 y 3%, eso es bastante probable, pero es muy poco, porque una economía que cae cuando el siguiente año no crece, lo que hace es un pequeño rebote. El caso peruano, hasta ahora la gente tiene expectativas de que Perú en el año 2000 actual, el año 2021, crezca 10%, después que el año pasado cayó 10%, es decir, que ellos en un solo año pueden recuperar. Quizás el nuevo presidente pueda eso hacerlo un poco más lento, pero América Latina, la caída del 2020, que fue casi 5%, la va a recuperar en 2 años, Colombia en 2 años, China en menos de 1 año, Estados Unidos también en 1 año, nosotros nos puede tomar 4 o 5. Esa es la parte más dura, porque necesitas ver cómo la economía la reactivas, porque has perdido empleo en una cantidad importante y que necesita ir a recuperarse otra vez el empleo. Ahora, vayamos analizando algunos puntos. Bueno, usted ya mencionaba, resumía la situación y en cifras eso habla de que hay un incremento de la pobreza, gente que estaba en la clase media, de un 25% de esas personas pasaron ya a un rango de pobreza que bordea el 32%, 1 millón de plazas menos de trabajo, una situación preocupante. Pero vayamos puntualizando algunos temas. Por ejemplo, usted habló financiamiento. En ese caso, ahora hay un mejor precio del barril de petróleo, $70 es más de lo presupuestado. ¿Cuánto eso puede venir también a aportar en la situación actual que tiene el país? Que ha sido un país que también mucho tiempo ha dependido de esos ingresos, ¿no? Sí, de las tareas importantes del gobierno es la comunicación, ¿verdad? Porque la gente puede sentir que el petróleo al estar en 70, cuando el año pasado estuvo en 37, le va a dar mucha plata al gobierno. Y hay que aclarar, el petróleo le va a dar plata a la economía, a lo que es la balanza comercial, al sector exportador. Le deja una balanza comercial petrolera, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones petroleras, altamente positiva para que la economía pueda importar lo que el año pasado no importó, y eso de alguna forma el gobierno lo interpreta adecuadamente y dice, bueno, voy a bajar bienes de capital, sus aranceles, bienes de materia prima, sus aranceles, para que la economía empiece a reactivarse. Pero la economía se va a reactivar si es que hay la demanda interna, es decir, si es que salimos un poco de la recesión. Pero el petróleo ahí en ese campo externo aporta muy bien y toda la plata
del petróleo va al sector externo. Pero en la parte fiscal, ¿verdad? Uno mira el presupuesto del Estado para el 2020 y era algo así como unos 2.000 millones de dólares. ¿Cuánto terminó petróleo en el 2020 aportando al presupuesto del Estado? Unos 500 millones de dólares. Para el 2021, con un precio mayor del petróleo estimado, quizás era entre 37 y arriba de 37, el petróleo seguía ubicándose en el presupuesto de 2.000 millones, pero hasta el mes de junio iba apenas 500 millones de dólares, más que el año pasado, pero todavía muy por debajo de la meta. El incremento en el precio, actual 70, que para Ecuador puede estar en 64, 65, eso va a darle quizás en el segundo semestre algo así como unos 900 millones. Es decir, incrementa mejor que el año pasado, el doble o el triple que el año pasado, está bien, pero no en la magnitud que pudiera uno esperar que el petróleo le aporte para llegar a ese nivel de precio de 65 en promedio todo el año. Años anteriores el petróleo le daba 2.000 o 3.000 millones de dólares, es decir, todavía le falta mucho petróleo. Y lo otro, el financiamiento. En los primeros 6 meses del año, hasta junio, cifras que publicaba ayer el Ministerio de Finanzas, hasta junio la deuda ha disminuido 300 millones de dólares. Es decir, el gobierno ha conseguido plata para pagar los vencimientos de deuda, ha sacado de su bolsillo plata para pagar vencimientos de deuda y la deuda más bien ha disminuido. Es decir, todavía no hay deuda que aporte a la economía, deuda que aporte a la liquidez. Y eso se verá seguramente en el segundo semestre, que es cuando el déficit fiscal ya no puede sostenerse y se empieza a desbordar. Ahora, se estima que el gobierno requiere 10.000 millones de dólares para poder financiar lo que le compete y le quedaría de este año, incluso llegando a estas negociaciones con los multilaterales, por ejemplo, no se cubriría ese valor, ¿no? Se ha dicho que, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional faltarían como 4.000 millones y para eso hay que dar paso a una reestructuración de ese acuerdo con el Fondo Monetario. El ministro ha sido claro en decir las condiciones son otras, entonces ellos están apostando a una negociación que tenga mejores ventajas para el país. ¿Qué tan viable puede ser que se cristalice, tal y como el gobierno aspira, estos acuerdos, ¿no? Y se pueda venir esa inyección de recursos. Sí, el acuerdo con el fondo no creo que cambie mucho. Lo que pudiera cambiar es el timing, ¿verdad? El plazo, ¿no? ¿Cuándo vas a hacer el incremento de los 3 puntos del IVA? ¿En el 2021 para que rija en el 2022, en el 2022, el 23 o el 24? Esa puede ser una discusión. Ahora, veamos eso de ahí. ¿Cuándo es mejor para el gobierno hacerlo? Para mí hay que hacerlo mejor más pronto en el 22 que en el 24, digamos, porque al final del día hay que aprovechar el momento de la población. El 22 puede ser que estemos saliendo un poco de estos par de años de recesión. ¿Qué otra cosa más con el Fondo Monetario? ¿Vas a continuar, seguramente pregunta el Fondo Monetario, con el plan de subir los precios de combustibles, porque el precio del petróleo ha aumentado? Y esas son las respuestas que tiene que dar el gobierno. El financiamiento este año el gobierno debería recibir del Fondo Monetario quizás unos 1.000 millones de dólares por el programa, ¿verdad? Y adicionalmente por el aumento en las asignaciones que el Fondo Monetario va a hacer a los países por lo que se llaman derechos especiales de giro, eso le significaría 1.000 millones de dólares para el Banco Central para mejorar su reserva. Pero pudiera el gobierno decir que no lo tome el Banco Central para sus reservas porque no me lo puede pasar a mí porque las leyes le prohíben, mejor dámelo a mí como Estado y yo tomo esa deuda de alguna forma más barata, de muy largo plazo y puedo atender a compensar el plan de vacunación. Y ahí seguramente deben estar discutiendo el gobierno cómo hacer para recibir no solo los 1.000 millones de programas, sino estos otros 1.000 millones de los derechos especiales de giro. Ahora, pero esos aspectos que usted acaba de mencionar requieren mucho de un manejo político, de llegar incluso a consensos y acuerdos, son temas sensibles, como por ejemplo este aumento de los puntos del IVA, ¿no? Pero eso no se contrapone a lo que también ha sostenido ya el ministro Cueva en decir, en cuanto a una reforma tributaria, él dice, bueno, vamos a presentar una reforma en donde los que más tienen sean un soporte para los que menos tienen, donde no se arriesga a hablar de incrementos obviamente de impuestos. El presidente Lazo decía no vamos a incrementar, más bien queremos reducir algunos impuestos. Y ahí viene este tema de que los que están en mejor condición puedan quizás pagar algún tipo de impuestos que no afecte eso a los que ahora todavía están en una situación apremiante. El hueco fiscal este año pues, estará entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. El impuesto patrimonial, que es el impuesto que podrían pagar los de mayores ingresos, personas o empresas, el año 2016, con el terremoto
de Maravilla Esmeraldas, recaudó algo así como unos 300 millones de dólares. Entonces, si este año decimos que el impuesto patrimonial le pegue más fuerte a la economía, es decir, al doble de lo que le pegó en el 2016, estaremos hablando de algo así como 600 millones de dólares. 600 millones de dólares es plata, importante, pero no alcanza para los 5.000 millones de déficit, ¿verdad? Entonces hay que ir haciendo algunas tareas adelante. Puedes pasar este año con algo de dificultad y decir, no hago mucha parte de política económica a nivel de tributario. La deuda que hoy día está en 63.000 millones de dólares, al final del año terminará en 67.000 millones. La deuda que está hoy día en 63% del PIB terminará en 67% del PIB. Y entonces postergo el ajuste, porque la deuda también tiene que empezar a caer en algunos años hacia adelante al 40%, que es el nivel de ley. Pero entonces, ¿hasta cuándo puedes postergar? No hay mucho tiempo para postergar, porque tienes encima el problema de la seguridad social, que te está empezando a sonar muy fuertemente. Tienes encima que cada año la deuda externa en bonos, que son algo así como unos 18.000 millones de dólares, este año no pagan nada de intereses, quizás 0.5%, nada. Pero en algún momento en este gobierno va a empezar a pagar una tasa de interés del 6,5%. Es decir, va a volver a aparecer como gasto unos 1.400 millones de dólares. Es decir, hoy día tienes un cierto respiro, pero después de 3 años o 4 años te vuelven a aparecer 1.400 millones, y otra vez, esos 1.400 millones que no estás pagando hoy día de intereses de deuda son los 1.500 millones de dólares que no le estás exigiendo al IVA que aumente. La población, es cierto, está harta de los impuestos, los políticos están hartos de los impuestos. Quisiéramos entonces que la gente pague más, que recaude más. El mes de julio de este año ha dado buenos resultados. Si uno mira los primeros 15 días de julio de este año, se recaudaron impuestos más que todo el mes de julio del año pasado. Seguramente vamos a alcanzar a los 1.200 millones de dólares de impuestos del mes de julio del 2019. Pero si que alcanzamos en este segundo semestre cada mes del año pasado, igual estaremos 1.000 millones por debajo de lo que fue el año 2014. Por lo tanto, es un plan que el gobierno diga, de esta manera voy a cobrar impuestos a esos 7.000 millones de dólares que se eluden o se evaden, o encontraré un mecanismo. Ojalá el gobierno vaya en la ruta y se esfuerce por recaudar más sin aumentar impuestos, pero al final del día yo creo que la calavera es ñata. Bueno, habrá que ver cómo se socializa esa reforma, porque ya el ministro Cueva ha dicho que será más o menos por septiembre cuando se ha enviado este documento, pero que quiere escuchar la opinión, recoger opinión ciudadana y consensuar cuál va a ser el lineamiento de esa reforma tributaria. Pero algo a lo que le puesta también mucho este gobierno y tiene una esperanza centrada es en atraer esa inversión privada, ¿no? Y para eso, evidentemente, se requiere de todo un entorno que dé seguridad jurídica, un ambiente predictivo, que puedan ver qué va a pasar, no ahora que hago la inversión, sino en lo posterior. En este momento el país puede brindar esas condiciones como para incluir dentro de su plan el tener como un eje muy importante lo que se pueda generar a través de esa inversión privada. Están esas condiciones dadas para generar esta, como digo, ¿no? Desde ahí una fórmula que permita tener una recaudación interesante para el gobierno. Sí, el gobierno tiene que empezar a tomar acciones o a comunicar acciones para que la economía empiece a reaccionar. ¿Qué cosa es la primera señal de que hay una buena reacción a nivel internacional que es bien percibido? Definitivamente el riesgo país. El riesgo país bajó bruscamente cuando el candidato en su momento, Guillermo Lasso, ganó la segunda vuelta. Bajó de 1.400 puntos a 700 puntos. Es decir, ahí la economía pasó una muy buena señal. Nos libramos del socialismo del siglo XXI, vamos con el candidato Guillermo Lasso. Entonces, pero el riesgo país de ahí no ha vuelto a bajar. Es más, hoy día que debe estar cercano a los 750, 770 puntos. Entonces, ¿y por qué es importante el riesgo país? Porque alguien que viene al país y dice, voy a invertir en Ecuador, ¿cuánto es su riesgo país? 700 puntos. Y vuelve a mirar Perú, aunque esté un gobierno como el que está hoy día por entrar el 28 de julio, el profesor Castillo. El riesgo país peruano está en 200 puntos. Entonces va a decir, voy a esperar un poco para ver a quién nombra el ministro de Finanzas del vecino, a quién nombra de gerente del Banco Central el Perú, y entonces después decido. Entonces, para no tener que estar en esa espera, ¿verdad? El gobierno debe empezar a comunicar el plan. Es cierto, vamos a sentarnos como país a hablar con el Fondo Monetario Internacional, pero ya sabemos lo que el Fondo Monetario Internacional exige.
baja el gasto, sube impuestos, sube subsidios. Entonces, que nos comuniquen, ¿verdad?, algo distinto, ¿verdad?, para que la gente diga, si esto cambió, entonces el resto puede cambiar. Porque si nada cambia, nada cambia. Bueno, ahí están los retos y desafíos. Como decía, el tiempo comienza a cortarse porque se cumplen los 90 días donde tendrán ya que hacer esa presentación del plan de desarrollo económico, y ahí está la expectativa y en los próximos anuncios que también realice el gobierno de las tareas que tiene todavía pendiente. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros con este análisis. Con gusto, Liz.